David Copperfield, Charles Dickens. Mi tía, a quien imagino que comenzaba a preocupar seriamente mi prolongada melancolía, fingió deseos vivísimos de que yo me diese una vueltecita por Dover para cerciorarme del estado de la casita y renovar con el mismo inquilino que la ocupaba el contrato de arrendamiento que acababa de terminar. Juanita había entrado al servicio de la señorita Strong, en cuya casa la veía yo diariamente. Antes de salir de Dover, había sostenido la pobrecilla terribles luchas consigo misma, porque parece que se sintió muy inclinada a dar el adiós definitivo al género humano entre el cual había vivido, concediendo su blanca mano a un piloto. Pero resolvió a la postre privarse de tanta aventura, no porque fuera refractaria al matrimonio, sino porque el novio no era de su gusto. Sensible me era separarme de la señorita Mills, pero esto no obstante cedí con gusto a los deseos de mi tía, que me proporcionarían el placer de pasar unas cuantas horas felices al lado de Inés. Consulté con el buen doctor el proyecto de disfrutar de 3 días de asueto, y como me contestase aprobando mis deseos y diciéndome que debía tomarme una vacación más larga, determiné emprender el viaje. En las oficinas podían prescindir perfectamente de mis servicios. Si he de ser franco, nuestra reputación entre el gremio era poco envidiable, tanto que solo un miope podía dejar de ver que resbalábamos rápidamente por el plano inclinado que conduce a las situaciones dudosas. Bajo la dirección del señor Hawkins, los negocios sufrieron largo periodo de calma. Con anterioridad a la fecha en que entró a formar parte de la sociedad el señor Spenlow, y aunque recibieron mucho impulso merced a la infusión de sangre nueva en el cuerpo social y a la actividad desplegada por el segundo de los señores citados, es lo cierto que no se asentaban sobre base bastante sólida para resistir sin bambolearse ni cuartearse un golpe tan tremendo como la pérdida de su infatigable director. La sociedad, pues, decayó considerablemente. El señor Hawkins, con toda la reputación de entendido y competente de que en la casa gozaba, era un hombre apático e incapaz, cuya fama fuera de la sociedad no era la más a propósito para sostener el vacilante edificio. Hube de visitarle antes de emprender el viaje, y confieso que, al encontrarle tomando rapé y dejando que los negocios se resolviesen espontáneamente, lamenté más vivamente que nunca las 1000 libras esterlinas de mi tía. Y no se crea que todo el mal de nuestra sociedad radicaba en la indiferencia de su director. Rondaban los alrededores de las oficinas ejércitos de paseantes que, con o sin título de procuradores colegiados, se apoderaban a viva fuerza de los negocios que eran de competencia exclusiva de aquellos, para lo cual contaban con procuradores colegiados que sin inconveniente prestaban sus firmas siempre que se les diera participación en el botín. Como nuestra sociedad necesitaba negocios a cualquier costa, buscamos el apoyo de aquellos nobles intermediarios y les tendimos nuestras redes para que nos los trajesen. Nos dedicamos con preferencia a la casa de licencias matrimoniales, de testamentos y en general a la de todo lo que con más gusto pagaban los clientes, de lo que resultó una competencia encarnizada. Se colocaron ganchos y embaucadores en todas las entradas de las calles próximas a los juzgados, con instrucciones de cerrar el paso y abordar a cuantas personas vestidas de luto transitasen, a cuantos caballeros de aspecto apocado topasen, y de llevarlos a secciones respectivas donde deberían ser despachados los asuntos que pudieran interesarles. Y las instrucciones fueron observadas con celo tan ejemplar que yo mismo, antes de que me conocieran personalmente, fui llevado 2 veces, casi a viva fuerza, al despacho de nuestro competidor más encarnizado. Como es natural, entre nuestros ganchos y los de otras sociedades de procuradores mediaban intereses encontrados que con frecuencia determinaban colisiones personales entre ellos. El escándalo fue monumental en el colegio de procuradores el día que el jefe de nuestros ganchos,
hombre que fue en sus tiempos tabernero y luego agente de negocios no muy limpios, se presentó con un ojo amoratado y acuoso. Sin el menor reparo asaltaban aquellos ganchos los coches ocupados por alguna señora enlutada. Mataban en el acto al procurador por quien aquella preguntaba, o bien se intitulaban sucesores legales o representantes del muerto, y llevaban al cliente al despacho del procurador a quien servían. Dios solo sabe los cautivos que a mí me trajeron en esta forma. En lo referente a licencias matrimoniales, llegó a extremos tales la competencia que todo caballero que la necesitase o había de someterse a la intervención del primer gancho con quien topaba, o defenderse a puñetazos o resignarse a presenciar la pelea y ser presa del vencedor. Creo que continúa hoy el sistema de asegurarse los negocios por medio de ganchos. La vez última que pasé cerca de los juzgados, se me vino encima un individuo, susurró en mi oído la frase licencia matrimonial y me tomó en sus brazos, costándome ímprobo trabajo librarme de que, contra mi voluntad, me llevase a la sección encargada del despacho de aquellas. Pero basta de digresión y lleguemos a Dover. Encontré la casita en estado satisfactorio, renové el contrato con el inquilino, despaché algunos asuntillos y después de pasar una noche en la ciudad, emprendí la marcha para Canterbury a la mañana siguiente. Era invierno y el aire más que fresco de la mañana y la fina llovizna que enviaban las nubes animaron un poquito mis risueñas esperanzas. Llegado a Canterbury, me dediqué a vagar por las calles, encontrando en ellas una sensación de placer sobrio que calmó mis nervios algún tanto agitados y tranquilizó mi corazón. Vi las mismas muestras en las tiendas, los mismos nombres sobre sus puertas, los mismos dependientes en su interior. Parecíame que había transcurrido tanto tiempo desde que yo correteaba por sus calles, que era maravilloso que no hubiesen sobrevenido cambios más importantes, y esta impresión perduró en mí hasta que me di a reflexionar en lo poquísimo que había variado mi misma persona. Por extraño que parezca, diré que creía yo que la influencia de intranquilidad y de calma que emanaba de la persona de Inés lo invadía todo, se contagiaba, no ya solo a las personas, sino a las calles, plazas y casas de la ciudad donde aquella moraba. Llegado al domicilio del señor Wickfield, encontré en la habitación pequeña de la planta baja, que antes fue escritorio del señor Heep, al señor Micawber, ocupado en la importante tarea de cortar su pluma. Lo reducido del escritorio parecía agrandar su corpachón vestido de negro. Me recibió con muestras de viva alegría, aunque no dejó de manifestar cierta confusión. Quiso llevarme en el acto a presencia de Urias Heep, pero yo decliné el honor. Conozco de antiguo la casa, repliqué, y sin que usted se moleste sabré encontrar todas sus dependencias. ¿Qué? ¿Se va usted aficionando a los asuntos legales, señor Micawber? El hombre dotado de gran potencialidad imaginativa, mi querido Copperfield, contestó, solo una cosa desagradable encuentra en los asuntos legales, y es la cantidad inverosímil de detalles que envuelven. Ni aun en nuestra correspondencia, prosiguió derramando la vista sobre las cartas que estaba escribiendo, se nos consiente que nuestra fantasía huya del bajo mundo material, se cierna cual águila en las alturas y adopte formas sublimes de expresión. Sin embargo, confesaré que no dejan de tener grandeza los asuntos legales. Sí, mucha grandeza. Me contó que era inquilino de la antigua casa de Urias Heep y que su señora me recibiría en su casa con placer especial. Humilde es, añadió, muy humilde, como diría el señor Heep, pero acaso sea el primer peldaño de la escalera que ha de conducirme a otra instalación domiciliaria más conforme con mis nobles ambiciones. Le pregunté si estaba satisfecho del trato que Urias le dispensaba, y el buen Micawber se levantó, cercioróse de que la puerta estaba bien cerrada y contestó bajando mucho la voz. Mi querido Copperfield, el hombre que lucha con dificultades pecuniarias se encuentra en situación desventajosa en sus relaciones con sus semejantes. Lo único que puedo decir es que mi amigo Heep ha contestado siempre a llamamientos míos,
que no detallaré, en forma que dejaba satisfechos por igual a su cabeza y a su corazón. Siempre le tuve por hombre de puño apretado cuando de dinero se trata, observé yo. Perdóneme usted si al hablar del amigo Heep me atengo a mi propia experiencia, dijo Micawber. Celebro que su experiencia propia sea tan favorable, repliqué. Mil gracias, mi querido Copperfield. Micawber se puso a silbar una canción. ¿Ve usted con frecuencia al señor Wickfield?, pregunté a fin de dar otro giro a la conversación. Muy contadas veces. El señor Wickfield es hombre de intenciones excelentes, muy bueno, pero, ¿cómo lo diré?, me parece anticuado. Me temo que su socio tenga interés en presentarle como anticuado. Mi querido Copperfield, exclamó Micawber después de agitarse nervioso en su asiento. Estoy en esta casa como hombre de confianza. Mi empleo me impone reserva. Hay asuntos que ni con mi misma señora, esa mujer que tantos años viene siendo la compañera de mis vicisitudes, esa mitad de mi existencia dotada de sorprendente lucidez de espíritu, me atrevo a discutir, porque los considero incompatibles con la reserva a que mi cargo de confianza me obliga. Por tanto, me tomaré la libertad de insinuar que, en nuestras relaciones de amistad, hemos de tirar una línea que señalará dos fronteras. Entran en esta parte, añadió Micawber trazando la línea divisoria sobre la mesa con una regla, todas las cosas que caen bajo el dominio del humano intelecto, salvo una pequeña excepción, y en aquella otra, esta excepción, es decir, los asuntos de los señores Wickfield, Heep y compañía, y todo lo que con ellos relaciona. Creo que no ofenderá a la excepción la amistad de mi compañero de la juventud, sobre todo si la somete al frío tribunal de su juicio desapasionado. Comprendí que no tenía derecho a ofenderme y así lo manifesté a mi amigo, quien estrechó con efusión mi mano. Me encanta el trato de la señorita Wickfield, mi querido Copperfield. Tiene un talento privilegiado, es un prodigio de atractivos, de gracias y de virtudes. Siempre rendiré homenaje de admiración a la señorita Wickfield. Palabra de honor. Lo celebro de todas veras, dije. Si no nos hubiese asegurado usted, mi querido Copperfield, aquella tarde agradable que tuvimos el placer de pasear juntos, que para usted la letra más adorada del alfabeto era la D, confieso que habría jurado que rendía usted culto idolátrico a la inicial I. Nos acontece algunas veces que creemos que aquello que estamos diciendo o haciendo lo hemos dicho o hecho en fecha remotísima, que en tiempos que se pierden en la neblina de las edades nos han rodeado las mismas caras, los mismos objetos, las mismas circunstancias que ahora nos rodean, y que adivinamos el curso que seguirá la conversación si la continuamos, cual si siglos antes la hubiésemos sostenido ya y recordáramos de pronto todas las palabras que entonces se cruzaron. Este fenómeno lo he experimentado más de una vez, pero jamás se grabó en mí tan profundamente semejante impresión misteriosa como cuando mi amigo pronunció sus últimas palabras. Me despedí de Micawber, encargándole que saludase en mi nombre a toda su familia. Al dejarle entregado a su ocupación habitual, comprendí perfectamente que algo se había interpuesto entre él y yo desde que se posesionó de su nuevo empleo, y que este algo impediría que nos tratásemos como siempre nos habíamos tratado, y alterara radicalmente el carácter de nuestras relaciones.